global. Hemos hablado mucho de las vacunas desde el punto de vista sanitario, pero hay otras derivadas, diplomáticas, políticas, incluso estratégicas. Hay países que buscan influir a través de las vacunas. Estamos con Anwar Farrán para profundizar en este tema. ¿Cómo estás, Anwar? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Carla, un placer saludarte. Fíjate, Carla, que yo me atrevería a decir que la discusión internacional durante este año 2021 seguramente va a estar marcada por la vacuna contra el coronavirus. Se ha transformado este antídoto en uno de los elementos más cotizados, más buscados en todo el mundo, y eso también, Carla, lo ha convertido en una potente herramienta, diplomática, internacional, y para marcar influencias en algunos países. Te cuento algo, por ejemplo, India, que produce muchas vacunas, tiene muertos todos los días por coronavirus, aún así está regalando miles de dosis a los países vecinos, a los países muy cercanos. Tanto Rusia como China están utilizando el antídoto como una parte estratégica y diplomática para ganar terreno en el mundo. De hecho, las vacunas de estos dos países han avanzado en Latinoamérica, permitiendo que la influencia de dichas naciones en esta región se afiance, una región que normalmente, es mucho más proclive a Estados Unidos. Vamos a ver acá en nuestra pantalla cuál es la situación, Carla, acá en Latinoamérica. Cuando uno contempla qué es lo que está pasando acá en nuestro continente, se da cuenta que tanto las vacunas rusas y China están ganando muchísimo terreno acá en Latinoamérica. En el caso de Sputnik V, fíjate que Argentina, Venezuela y Bolivia están inoculando, en Paraguay aún todavía no comienza, pero ellos Sputnik, están... perdón, es la rusa, la vacuna rusa. Exactamente, la vacuna rusa Sputnik V. Que también podría llegar a nuestro país, entre paréntesis. Efectivamente, también podría llegar a nuestro país. Fíjate en el caso de Perú, ellos están inoculando hasta ahora con la vacuna china, que es Sinopharm. Vamos a ver qué ocurre en el resto de los países acá en Latinoamérica. Llegamos hasta Chile, nuestro país. La primera vacuna que llegó acá, como bien sabemos, fue la vacuna de Pfizer, estadounidense. Y también hay que consignar que la mayor cantidad de vacunaciones que se están dando acá en nuestro país provienen de la vacuna china Sinovac. Nuestro país, Carla, como bien sabemos, también está a la espera de la vacuna de Oxford AstraZeneca. En el caso de Brasil, fíjate, nuevamente tenemos acá la vacuna china Sinovac, y ellos también están a la espera de Oxford AstraZeneca. Y en el resto de los países, Uruguay, por ejemplo, también va a inocular con Sinovac y con Pfizer. Lo que sí, en Uruguay aún no comienza este proceso de inoculación. Y también tenemos a Ecuador y Colombia que van a comenzar a inocular con la vacuna de Pfizer. En el caso de Colombia, este proceso de vacunación masivo comienza el 20, ¿no es cierto?, de febrero. Ya comenzó la guerra de las vacunas y, como hemos dicho, muchas naciones están tratando de influir en países vecinos. Vamos de inmediato con esta nota. Primero fue la frenética carrera por ver quién producía las vacunas antes que el resto. Ahora el desafío pasa por quién las distribuye más rápido y dónde. El antídoto contra el coronavirus pasó a ser uno de los bienes más cotizados del planeta y por lo mismo se convirtió en un elemento clave para las relaciones internacionales de aquí en adelante. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tiene unas derivaciones enormes. Tiene derivaciones en cuanto a los países en desarrollo y los países desarrollados, en cuanto a los accesos, en cuanto a la tecnología, en cuanto a los laboratorios, en cuanto a los precios. Se ha transformado en el elemento y en el issue, como se dice, central de lo que va a ser el diálogo internacional y la política multilateral del 2021, te lo doy firmado. Es que ahora la salud pública pasó a ser un tema crucial en la agenda diplomática internacional. Países como India, China y Emiratos Árabes Unidos reparten donaciones en las regiones en donde buscan tener influencia. En algunos casos envían vacunas a pesar de las necesidades urgentes de sus propias naciones, como ocurre en Nueva Delhi con la vacuna Covishield, que traducida al español significa escudo contra el coronavirus. India está regalando vacunas, y está regalando vacunas a sus países de su entorno, las Seychelles, Bangladesh y otros, y no solo por el hecho de mantener el poder y la influencia, sino porque no tienen un rodaje administrativo y una capacidad de vacunar a la gente en India con la cantidad de vacunas que tienen. Tal es el caso de países como Myanmar, donde la vacuna india ha llegado masivamente.
Fuimos los primeros en ser vacunados en toda la región. Es una bendición para nosotros y estamos agradecidos de las autoridades. Tanto Rusia como China están usando las vacunas como parte de su estrategia para ganar terreno e influencia. La vacuna rusa Sputnik V es otra inyección diplomática para el gobierno de Vladimir Putin. En un comienzo se dudaba de su efectividad, pero todo cambió tras un artículo publicado por la revista científica The Lancet, donde se demostró que su efectividad se encumbraba por encima del 92%. Ahora ya son 20 los países que la han aprobado. Es así como la apertura de estos compartimentos contenidos en los aviones lucen como los cofres de oro que antes buscaban los corsarios. Los gobiernos locales agradecen las vacunas. Pasó con la Sputnik V en Bolivia, Argentina y también Venezuela. Ha llegado la vacuna Sputnik V para la salud y para la vida del pueblo de Venezuela. China fue uno de los primeros países en hacer una apuesta diplomática por las vacunas y prometió ayudar a los países en vías de desarrollo incluso antes de que hubieran producido en masa una vacuna. Esta semana anunció que donarán 300.000 dosis a Egipto. Los países como Estados Unidos o Inglaterra también participan en esta carrera, pero han recibido críticas por acaparar enormes dosis de vacunas de sus propias compañías farmacéuticas. Y es por eso que muchos de los países más pobres acuden a China, India o Rusia para inmunizar a sus poblaciones. Sin embargo, la vacuna de la empresa estadounidense Pfizer ya ha sido aprobada en 57 países, mientras que la británica de Oxford en 46. Es la diplomacia en tiempos de coronavirus marcada por la vacuna contra el COVID, algo que de seguro condicionará las relaciones internacionales del planeta. Bueno, como hemos visto, la carrera por lograr la vacuna se transformó en una lucha geopolítica por ganar espacios e influencias. Pero ¿cuáles son las naciones que están en este juego? ¿Qué países fabrican el antídoto? Lo vamos a revisar ahora también acá en nuestra pantalla. Bueno, hay 11 vacunas aprobadas en el mundo, Carla, y vamos a ver cuáles son las naciones que están fabricando. En el caso de China, ellos han desarrollado la vacuna Sinovac y también Sinopharm. Pero hay una tercera, una vacuna chino-canadiense que es CanSino. En el caso de Estados Unidos tenemos la vacuna de Moderna y también de Pfizer. Son dos vacunas. Y en el caso de Rusia tenemos la conocida vacuna Sputnik V y también Epivac Corona. Fíjate tú el caso de India, que está regalando, te decía yo, miles de dosis a los países vecinos. Tiene Covaxin y Covishield, que si uno lo traduce al español es algo así como un escudo contra el coronavirus. En el caso de Reino Unido tenemos la vacuna de Oxford AstraZeneca, que por supuesto estamos esperando acá en nuestro país. India puede llamar la atención, pero muchos de los medicamentos que llegan a nuestro país, incluso, y muchas de las vacunas regulares provienen precisamente de India. Efectivamente, tienen un problema también para distribuir a su población, son millones de indios, entonces eso también es lo que pasa. Pero bueno, hemos estado conversando de vacunas y también te quiero comentar que en un vecino país, en Perú, hay un verdadero escándalo por el tema de los antídotos. Dijo que sería la última en ponerse la vacuna, pero fue una de las primeras en hacerlo. La saliente ministra de Salud peruana se convirtió en protagonista, ¿no es cierto?, del escándalo que ya ha sido bautizado como el Vacuna Gate. Carolina Fernández nos cuenta más detalles en el siguiente informe. Nunca fui informado de la existencia. Elena Macetti Soler. Sí, juro. Dos ministras, el expresidente, la ex primera dama, altos funcionarios y candidatos al Congreso. Ellos y ellas son parte de la lista de 487 personas que recibieron antes de tiempo la vacunación en Perú y lo habían ocultado. Un escándalo que ya ha sido bautizado como Vacunagate. En un país que ha vivido en los últimos meses una profunda crisis política producto de la destitución del ahora expresidente Vizcarra, las pruebas en contra de las autoridades que aprovecharon su posición para vacunarse antes del inicio de la campaña masiva son demoledoras. Estamos indignados y con un sentimiento profundo de dolor, porque estas personas que formaron parte de nuestro gobierno de transición y emergencia faltaron a su deber de servidoras públicas. En las últimas horas se reveló que entre los involucrados en el escándalo están la esposa y el hermano mayor del exmandatario Martín Vizcarra.
Según el diario El Comercio, el más importante de Perú, un 7% de los integrantes de la lista de vacunados pertenecerían al entorno cercano de alguna de las autoridades más relevantes. Otro de los involucrados es el actual candidato al Congreso por Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, quien recibió la vacuna Sinopharm en diciembre junto a su esposa. Todo parece indicar que se trató de favores personales, ¿no? Y es lamentable en un país donde el servicio público requiere, el servicio del funcionario público requiere estar reivindicado. En realidad lo que vemos es que termina siendo supeditado a estos favores informales, ¿no? Pero sin duda el caso del cual todos hablan hoy en Perú es el de la saliente ministra de Salud, Pilar Macetti, quien en los últimos días negó haber recibido la vacuna y quien incluso había dicho que sería la última en vacunarse. El capitán es el último que abandona el barco, ¿no es cierto? Ok, una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunados, recién será nuestro momento, como debe ser. Pero ahora la exministra admitió que recibió la dosis cuando llegó el primer lote al país, generando una decepción en quienes habían destacado su gestión durante la pandemia. Eso es lo que más indignación ha generado, ¿no? El cinismo, la mentira, y no en cualquier personaje, o sea, en personajes que tenían un prestigio bastante elevado, que eran queridos por la gente. Una crisis que ha profundizado el rechazo de la ciudadanía peruana hacia la clase política a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales y al Parlamento en ese país. Ahora la incógnita es saber qué pasó con las dosis restantes, así como conocer los nombres de una nueva lista de vacunados que aún no ha sido publicada. En un país que ya cuenta con alrededor de 44.000 muertes por coronavirus y la tasa de fallecidos más altas de Sudamérica. Bueno, ahí estaba entonces este informe. Bastante enojados están los peruanos y con justa razón, Carla. Todo un escándalo. Con justa razón vamos a seguir atentos. Gracias, Anuar. Hasta pronto, nos vemos. Que te vaya bien. Buenas noches.